Recuerda que hoy la clave es ver y escuchar en radiolaclave.cl. Somos la clave. 11 de la mañana con 5 minutos. Sigues en Combinación Clave y ya está con nosotros nuestro próximo entrevistado. Tienen un seminario en estos días. De hecho, hoy día estamos a 26. Es mañana, entonces. El seminario tiene que ver con la autonomía de la Defensoría Nacional. Ay, perdón, es que me escuché más fuerte. Ah, te di un pencazo de sonido. Tenemos fonos y los regulamos el volumen del Álvaro y yo me sentí más fuerte, pensé que yo estaba hablando más fuerte. Llevo una hora buscando el que corresponde. Ese era el mío. No lo hago más, pues. Ya viste, estaba con todo el vuelo. Sigo. Iba súper bien, Bea. Iba muy bien. Pero ahora me olvidé de todo, ¿no? Ya, okay. Como decía, mañana hay un seminario y tiene que ver con la autonomía de la Defensoría Nacional. Es uno de los temas que vamos a hablar con el Defensor Nacional que está con nosotros, Andrés Manque. ¿Cómo está, Andrés? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muy bien y muchas gracias por la invitación. ¿Por qué no nos define? ¿Ustedes están buscando autonomía como Defensoría Nacional? A 15 años de la reforma procesal penal. A 15 años de la reforma procesal penal y en un 2015 que no es irrelevante para esta definición. Autonomía, pero no desde el punto de vista de una autonomía institucional, desde la perspectiva organizacional o de estructura de una organización del Estado, sino que directamente como fortalecimiento de un derecho fundamental que es el derecho de defensa. Perdón, hoy día, ¿de quién dependen? Como para hacer el cuadro. Nosotros dependemos hoy día del Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. Por el Ministerio de Justicia, sí. Perfecto. Entonces, lo que hay detrás de lo que hacen los defensores y lo que hace la Defensoría Penal Pública es materializar el derecho de defensa. El derecho de defensa no es nuestro, es de todos nosotros, por así decirlo, y aquí ya me pongo en la vereda de todos los ciudadanos de este país. Y cuando estamos hoy día en un escenario en que el sistema de justicia, para meternos derechamente en por qué hoy día es el momento, el sistema de justicia tiene problemas de legitimidad, de confianza en las instituciones que participan en él y de visiones tanto de impunidad por un lado y de vulneración de derechos por otro, con una ciudadanía mucho más informada y mucho más exigente. Bueno, se hace bastante más evidente el hecho que ese derecho que le corresponde a todos los ciudadanos sea garantizado no por una organización del gobierno que puede estar precisamente en la vereda contraria de cada uno de nosotros eventualmente en una persecución penal y desde el punto de vista de la persona del imputado, de la situación de los derechos y los intereses de ese imputado. Entonces, las consideraciones técnicas no pueden depender de las decisiones políticas del momento circunstancial. Exactamente. La Fiscalía es autónoma. La Fiscalía es autónoma y está muy bien que así sea. Naturalmente, porque muchas veces ejerce la persecución penal en contra de funcionarios del gobierno, en contra de políticos, y necesita tanto por la independencia en la toma de sus decisiones, sino que también que esté dotada de un estatus que le permita ejercer esa persecución penal con independencia. Lo mismo pasa acá. Nosotros en determinadas defensas y en determinadas atención de personas que particularmente pertenecen a grupos vulnerables, estamos en una visión opuesta, ambas legítimas, opuesta a la visión que tiene el gobierno respecto de la situación de esa persona y naturalmente para que se dé ese derecho de defensa, se dé la relación de confianza entre un abogado y su defendido, tiene que ser una persona que sea independiente del gobierno. A ver si puede ayudar a graficar de qué manera la circunstancia, el contexto político podría, por ejemplo, inmiscuirse en perturbar o menoscabar el derecho a defensa que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de acuerdo a lo que señala la Constitución. Por ejemplo, la presión que hay de agenda corta, necesitamos más gente. La puerta giratoria, que se acabe la puerta giratoria, es una política que responde al clamor de las encuestas, etcétera, etcétera. Eso podría redundar a final de cuentas en una decisión política de que la ciudadanía vea a personas, a más personas, digamos, cumpliendo prisión preventiva, eventualmente condenas. Así por más tiempo, así influye, digamos, el poder político y la autonomía podría redundar en que eso se vele, digamos, la autonomía de peor todavía, si alguno de los parlamentarios de oposición procesados hoy no tuvieran las lucas para pagar a un abogado particular, tendrían que recurrir a la Defensoría Pública, que, dependiendo del gobierno... Sí, pero
El ejemplo es muy bueno. Uno siempre dice que buena la pregunta, pero es que respecto a la agenda de seguridad, en que tiene un foco, naturalmente, puesto en el aumento de las penas, en su duración, en limitar las penas sustitutivas, que son penas que no se cumplen en privación de libertad, aumentar las facultades autónomas de las policías, nosotros hemos tenido un punto de vista bastante crítico, y lo hemos manifestado en instancias como esta, ante los medios de comunicación, pero también en las distintas comisiones del Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado. Ahora, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, nos da la independencia para que nosotros funcionemos y podamos tener los puntos de vista contrarios a un proyecto que está impulsando el mismo Ministerio de Justicia. Pero es porque Javiera Blanco, ministra de Justicia. Perfectamente yo podría tener otro ministro de Justicia que me diga, no, pues señor defensor, usted no puede tener un punto de ejecuta vista. nomás. ¿Cómo pasó? O sea, no les pasó justo al revés, digamos, tuvieron independencia porque usted salió liderando, bueno, no es que lo liderara, pero apareció además y lo criticaron harto, liderando una conclusión contra el control preventivo de identidad. Lo conversamos la otra vez que vino. Y seguimos manteniendo la visión crítica, pero que no es una visión crítica que tenga otro fundamento que fundamentos técnicos que precisamente no van a producir esa medida, el propósito que tiene el proyecto, y nos parece que sí vulnera derechos fundamentales. Pero volviendo al tema, efectivamente podría tener la institución hoy día otra ministra de Justicia, otro ministro de Justicia, que intentara perturbar, impedir que nosotros tengamos el punto de vista que requiere el sistema de justicia, y en un cargo que, si bien yo soy elegido por un sistema de alta dirección pública, dura 3 años y es de confianza. O sea, la presidenta de la República. Mañana la ministra de Justicia, no sé si le estoy dando una buena idea, pero puede ser por otro motivo que sea una buena idea. Mañana podría decir, ¿sabe qué, señor defensor nacional? Yo le voy a pedir el cargo porque estimo que no lo está haciendo muy bien en su pega, que estaría perfecto que así lo hiciera, pero si es que las motivaciones son más bien de que estamos fortaleciendo precisamente el derecho de defensa en un ámbito en que podemos tener un punto de vista distinto con el gobierno, nos parece que es una perturbación, una amenaza seria en el derecho que nos asiste a todos nosotros, no en el fortalecimiento institucional propiamente tal desde el punto de vista estructural. Tienen respaldo ya a nivel político, ¿no? Fíjate que ha ido creciendo. Para la autonomía, digamos. Claro. Por eso decía que no es a propósito de los 15 años de la reforma, es más que los 15 años de la reforma, es determinante el 2015 que estamos viviendo, 2015, el 2014, el presente que estamos viviendo, en que el debate de derechos fundamentales y cuál es la tutela jurídica de ese derecho fundamental, pues somos un país menos declarativo que otros de la región, en que nos quedamos con declaraciones románticas, sino que es un país bastante ordenado que trata de decir, si yo reconozco este derecho, veamos cómo lo garantizamos para que no quede simplemente en letra muerta. Y desde ese punto de vista no deja de ser determinante, pero no es extraño que por primera vez, a propósito de los apoyos, el gobierno esté acompañándonos en este proceso, y tengamos a un Ministerio de Justicia, y particularmente la ministra de Justicia, que está apoyando esta instancia, y en el seminario que tenemos mañana, y muy agradecidos por la relevancia que le estaban dando al inicio de este programa. Tenemos invitados a connotados autoridades políticas, jurídicas, judiciales, que esperemos, esa es la gracia del seminario, que se debate dentro de un contexto en que pareciera ser totalmente necesario que el derecho de defensa esté garantizado por una organización autónoma, del mismo nivel que está garantizado la autonomía de la persecución penal, y del mismo nivel que, respecto de otros derechos, hoy día la ciudadanía está demandando una tutela que no esté restringida muy fácilmente a perturbaciones, amenazas que lo hacen solamente un derecho declarativo. Estamos conversando con Andrés Mánquez, el defensor nacional. Andrés, a propósito de esta discusión que se armó por la agenda corta antidelincuencia, y la otra vez hacíamos memoria, creo que me acuerdo solo de agendas cortas antidelincuencia y no una agenda larga, que es como lo más terrible que nos pasa, ¿no? A propósito de la discusión de la agenda corta, hubo una declaración de un estudio que hizo la Corte Suprema y que lo dio a conocer el presidente de la Corte Suprema, y era súper interesante, porque él decía, de alguna manera, y lo voy a poner en mis palabras, no en las de él, que son mucho más técnicas y seguramente mucho más adecuadas, pero él decía, ¿por qué estamos persiguiendo delitos menores y no vamos a los delitos grandes? Porque y no me acuerdo, pero un porcentaje altísimo de las causas eran básicamente lesiones, eran microtráfico,
no me acuerdo ni siquiera si era hurto, pero eran, a ver, delitos, es feo decirlo así, porque cuando uno le afecta a algo siempre es algo grande, pero Hay delitos a la ley del tránsito también. es una cosa más pequeña respecto a los grandes delitos de impacto. Entonces le decía, estamos llenos de causas, de cosas más pequeñas, y no nos dedicamos como todo aparataje judicial a lo grande. Entonces que ahí hay una falencia importante, que ojo, que eso incide en la cifra y llamaba la atención. Por otro lado tenemos lo que usted mencionaba, la agenda corta. Entonces uno se pregunta, pucha, otra más, ¿y por qué no largas? Porque la agenda corta, lo han dicho ustedes, lo han dicho todos los especialistas, lo dijo el presidente de la Corte Suprema, no sirven para una pelea grande que tiene que ver con cómo armamos una sociedad y que tiene que ver con la delincuencia. Entonces, ¿cómo ustedes desde la Defensoría miran todo esto? Y si coincide en el análisis que hace el presidente de la Corte Suprema, en el análisis que hacen los especialistas respecto a lo que integran estas agendas cortas. La mirada nuestra es una mirada técnica, y técnica avalada porque nosotros atendemos a 350.000 personas al año, y desde que existimos como institución hemos atendido a más de 3 millones de personas que han sido imputadas, acusadas y condenadas por un delito. Y efectivamente el propósito que hay detrás de estas agendas cortas hay que entenderlo y hay que compartirlo, porque en definitiva los gobiernos no son gobiernos que están puestos en el ciberespacio o en otra galaxia, sí, sino que pero duran 4 años. Duran 4 años y sintonizan con la ciudadanía, también con los medios de comunicación, con una sociedad que está, desde algún punto de vista, pidiendo alguna de estas medidas. O sea, el hecho de criticar al sistema de justicia penal como un sistema que promueve la puerta giratoria, o que promueve que, para ponerlo en términos así de claros, que los delincuentes hagan lo que quieran con el sistema. Tenemos un problema social, comunicacional, y que el gobierno, a propósito de las agendas cortas, desde esa perspectiva, trata de sintonizar con esa solicitud. Pero esa solicitud está bastante desinformada, a propósito de lo que usted señalaba con el informe de la Corte Suprema y lo que nosotros hemos planteado también en el Congreso en ambas cámaras. Son percepciones con todo lo que eso son percepciones implica, equivocadas desde el punto de vista del manejo de la información, porque efectivamente pudiese tener mucho más impacto en la calidad de la persecución penal de los delitos de mayor connotación social el orientar esa persecución a delitos de esa entidad y no a los delitos menores o de bagatela, como se conoce. Y así lo dijo el presidente de la Corte. Pero ese es un punto de vista. Otro mayor aún es que respecto de las causas que se judicializan, que el Ministerio Público termina diciendo, ¿sabe qué? Aquí hay un delito, un robo violento que ha cometido Andrés Manque y le imputo ese delito. En esas circunstancias, los porcentajes de condena de nuestro sistema están muy por sobre cualquier país latinoamericano, están solo al nivel de países europeos o del norteamericano dejándolo Estados Unidos y Canadá, ni hablar de México, que queda en el contexto ¿Y por qué la sensación es la contraria? La sensación es la contraria, porque, y ahí viene el tema de la información, donde falla el sistema es lo que pasa antes del juicio. En ese delito contra la propiedad, particularmente en el caso de los robos, el 90% de los casos, y estoy dando una cifra como generalizada porque es 91, y tanto, no tiene un imputado conocido. Por lo tanto, ese no va a llegar a juicio. No supieron que, perdone que dé nombres así como me pongo yo, no supieron que fue Álvaro Escobar. Y no tienen cómo, o sea, hasta el momento, no tienen cómo saberlo. O Pancho Aguilú. O Pancho. Bastante más probabilidades de acuerdo a lo que hemos visto en esta mesa, digamos. Entonces, esa causa no se judicializa. Y resulta que las agendas cortas apuntan a aumentar las facultades de la policía, a aumentar las penas, a restringir beneficios, a aumentar, a sancionar más gravemente la reincidencia de los casos que pasan a juicio. Cuando ahí los resultados son, respecto de ese 9% de personas que cometen delitos contra la propiedad, más del 60% termina condenado a condenas que van entre 3 y 6 años de privación de libertad, en promedio. Entonces, el problema, y aquí está respecto a la sensación de impunidad, la tenemos en la etapa de investigación.
Y no digo que, entonces nosotros nos lavamos las manos y no tenemos nada que decir. Bueno, somos parte del sistema de justicia, pero la agenda corta, con el propósito que tiene, no va a lograr impactar porque el problema lo tenemos en otro lado. Está antes del juicio. Y por eso también la Corte Suprema presentaba su estudio que respecto de los delitos que se judicializaban, cerca de un 90% terminaban en condenas en los delitos contra la propiedad, y respecto de las investigaciones de delitos contra la propiedad en que el Ministerio Público pide la cautelar de prisión preventiva, en un 88-89% se le otorgaba. Entonces, el problema no lo tenemos ahí, lo tenemos en otro lado, y ahí es complejo. Afortunadamente, perdonen que yo hable y me extienda y no, pero le seguimos y le entendemos, que es lo importante. Que el actual fiscal nacional, el nuevo, Jorge Abbott, que ha sido nombrado a partir del 1 de diciembre, ha dicho dos cosas muy relevantes desde el punto de vista nuestro. Uno, voy a hablar primero como defensor nacional: fortalecimiento y reconocimiento absoluto de la presunción de inocencia y prudencia en los fiscales en las investigaciones penales. Pero lo otro que ha hecho es una autocrítica que yo no la había escuchado en el Ministerio Público en 15 años. El futuro fiscal ha dicho: respecto a los delitos contra la propiedad, nosotros hemos fracasado desde el punto de vista de la investigación porque no hemos podido hacernos cargo de ese 91% de imputados no individualizados y que no logramos generar una investigación que permita llevarlos a juicio. Y lo está diciendo de una forma en que de verdad es aplaudible, porque no es que el fiscal nacional diga, bueno, no lo tenemos individualizado y no tengo nada que hacer. O se lo dan mal, es culpa de la policía. Es su pega, y él ha dicho, esta es nuestra pega y aquí tenemos que modificar nuestros paradigmas de la forma como ellos investigan, y que en el fondo el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, que ha sido aprobado hace algunos meses atrás por el Congreso y ya fue promulgado como ley de la República, le está entregando las herramientas para cambiar ese paradigma, y que en el fondo, en vez de ser un ente que recibe información acabada que genera la persecución penal ya desde el punto de vista de la judicialización de las causas, no, ¿sabe qué? Tenemos que estar metidos en la cocina chica de el trabajo con las policías para generar esa información y generar investigación de calidad que nos permita aumentar precisamente las tasas. Eso es lo que falta. Esa investigación de calidad, ahí usted diría que es la fórmula. Sí, ahora, para mí es re fácil decirlo. Estamos hablando con el defensor, así claro, eso iba a decir. Para mí es re fácil decirlo, pero naturalmente, si es que la constante que tengo es que en ese tipo de delitos, que son los que generan la mayor sensación de impunidad, tengo del 88 al 91% de imputados desconocidos que yo declaro como sistema, ya dejemos de lado el Ministerio Público, las policías, los tribunales, nosotros, como sistema, que no los puedo llevar a juicio, no tengo ni siquiera ninguna posibilidad de intentar generar una sanción penal que corresponde a esos ilícitos, bueno, quiere decir que tenemos que cambiar las formas de trabajo, porque si no las cambiamos, lo que vamos a ir haciendo es precisamente aumentar la impunidad, porque ese porcentaje de imputados desconocidos ha crecido en los últimos 5 años. A mí me ha llegado 2 veces la carta de la Fiscalía diciendo: no pudimos avanzar más en su proceso porque el imputado nunca tuvimos ningún antecedente, es desconocido, no sé. A mí me han llamado por 2 teléfono veces para preguntarme si yo tengo algún antecedente que pueda aportar justamente para... Pero dice, no, yo, la verdad es que no me dedico a eso, no he tenido tiempo para salir a buscar... Yo tengo una pregunta que hacer, porque aquí hay 2 cosas que probablemente podrían ayudar a entender a qué nos enfrentamos. En un Estado de Derecho hay una pretensión punitiva del Estado que es legítima, que es una obligación, ¿no es cierto? Y por otra parte, está también, y uno se imagina que al mismo nivel, la obligación o el derecho puesto desde el punto de vista de los ciudadanos, de ser defendido, de que se garantice el derecho a defensa, que se garantice, ¿no es cierto?, que hay un principio de inocencia, que hay un debido proceso, materializar la igualdad ante la ley a final de cuentas. Sí. Yo no sé si en materia de percepciones, y si esto influye en alguna medida, para explicarse por qué pasan 15 años para que la Defensoría Nacional Pública esté hoy, mañana es el seminario, digamos, pero hoy a puertas de la autonomía, no sé si influye en materia de percepciones que la gente tiende a ver un principio, la pretensión punitiva del Estado, como más importante que el derecho a defensa, la garantía del derecho a defensa. Además del respeto, ¿no es cierto?, dado el respeto además al principio de inocencia. No sé si se ven de manera igual en términos de percepciones y si esa es una batalla en la que estamos al debe a final de cuentas.
Totalmente. Ahora nosotros somos re poco llorones en esta materia. O sea, no nos quedamos, oye, pucha, nunca hemos sido prioridad. No, nosotros cada pelea que damos, nos hemos ido avanzando en líneas especializadas de grupos vulnerables para atender a jóvenes, a condenados privados de libertad, que no estaba establecido en nuestra ley orgánica, para atender a migrantes, para atender a pueblos originarios, y hemos ido consiguiendo los espacios para desempeñar nuestra función. Pero hoy, por eso no me quiero poner tanto en esta despriorización durante 15 años. Hoy, cuando hablamos de debates constitucionales, va el correlato del derecho fundamental y cómo lo garantizamos. Entonces, es más fácil hoy día entenderlo, porque si uno habla con estudiantes de derecho, habla con juntas de vecinos, en cada uno de sus ámbitos ya están pensando, bueno, ¿y cómo se garantiza esto? Nos deja poco espacio al gobierno, yo soy parte del gobierno, y al Estado para sacarnos el bulto. Por eso digo que el momento es ahora, cuando hablamos de derecho de defensa y que se tiene que generar una relación de confianza entre la persona que está imputada o acusada de un ilícito y su abogado defensor, que lo pone el Estado, porque es una obligación del Estado ponerlo. Bueno, no sirve cualquier modelo. Y tenemos que perfeccionarlo desde el punto de vista de la autonomía, que lo único que hace es generar, desde el punto de vista del ejercicio del derecho de defensa, su fortalecimiento, y desde el punto de vista de la institución que a mí me toca dirigir, muchas mayores exigencias. Porque, naturalmente, y aquí no voy a decir nada nuevo, los gobiernos, y esto no es que yo espere que el gobierno de Chile así lo haga, los gobiernos entregan autonomía a cambio de algo. No entregan autonomía porque hoy el defensor nacional es súper simpático, o que bien hacen su trabajo los defensores, que de esas 350.000 personas que atienden, 45.000 son declaradas año a año inocentes o que no tuvieron responsabilidad en la imputación que se había hecho, o que más del 30% de los juicios orales en que participan declaran la absolución. No, sino que el gobierno va a dar autonomía para fortalecer un derecho de defensa a cambio de que esa institución genere al interior espacios de control que se hagan cargo de esa autonomía, porque si no la tenemos, si no es más exigente para la institución, aquí es naturaleza humana o naturaleza de convivencia social. El gobierno no tiene por qué entregar este despliegue, este cambio de estatus a una institución a cambio que no le garantice que efectivamente se va a producir ese fortalecimiento del derecho de defensa del que estamos hablando. La falta de autonomía, como ocurre en otras reparticiones públicas por lo demás, ¿influye en la planta de funcionarios o no? Sí, claro. Influye. Depende mucho de las confianzas del gobierno turno. De las lucas que se destinen, ¿o no? Además. De las que se destinen y también de la estabilidad. O sea, no solo el Defensor Nacional es un cargo de confianza, todo el equipo directivo. Nuestros defensores son defensores de contrata. Yo, a fin de año, a un defensor, si es que, por ejemplo, en las causas de imputado mapuche, y estamos hablando de causas de imputado mapuche de delitos comunes y corrientes, porque a veces piensan inmediatamente, las causas, y son ínfimas las causas del conflicto territorial, y que en el fondo a mí me pareciera que tengo aquí un problema con el gobierno, está creciendo mucho, hemos fortalecido mucho nuestra defensa mapuche en la Araucanía, y ¿sabe qué? Voy a cambiar a los 5 defensores mapuches que tengo en la Araucanía, voy a dejar 2, y yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo a fin de año, porque su contrato termina el 31 de diciembre, y si yo puedo hacerlo, bueno, también estoy expuesto a que me lo sugieran. Y volvemos a lo mismo. Si un derecho es constitucional, no puede ser amenazado ni perturbado. La sola amenaza ya demuestra que no lo tenemos consolidado. Y claramente afecta en eso. Nosotros, a propósito de lo que decía antes, 7 años y medio en la última sesión mixta de presupuesto, le agradecimos al diputado José Miguel Ortiz porque él nos acompañó 7 años para que la Defensoría Penal Pública pudiera materializar en su ley orgánica la línea de defensa penal de adolescentes. Nos demoramos un poquitito mucho. Y eso también habla que no tenemos las oportunidades desde el punto de vista de definir políticas institucionales de largo plazo, y tenemos que volver de nuevo, cambio de gobierno a foja cero o cambio de defensor. Mi cargo dura 3 años. Puede ser renovable, pero en general la norma, la lógica ha sido 3 años. Bueno, el Ministerio Público tiene 8 años. El fiscal nacional tiene la oportunidad de generar una política de persecución, el cambio de paradigma, el fortalecimiento de ciertas orientaciones que estábamos hablando al inicio. Yo no la tengo. Y está mal que no la tenga, no es que no la tengo yo. El Defensor Nacional no la tiene porque en 3 años se va.
11:30 justo. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes el Pancho Aguiluz nos debe algo. Sí, pues, comentarles que Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida. Son departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente. Hay plena independencia para vivir los años dorados, con actividades semanales como taller de pintura, coro, bingos y más. Está en Normandía 1882 en la comuna de Providencia. El teléfono es el 22-343-0006 y la página web residenciacasamia.cl. 11:30. Seguimos conversando con Andrés Manque, el defensor nacional. Vamos a hacer una pausa. Volvemos a Combinación Clave.